Hola hermanos y amigos todos, aquí estamos otra vez y nos quedamos en repasar lo que era el clero, vulgarmente dicho, el cura. El término griego, kleros, significa suerte, participación o porción. El Nuevo Testamento aparece solo 2 veces, con significados diversos que solo hacen referencia a la designación para el ministerio apostólico cuando se relata la elección de Matías para sustituir a Judas en los Hechos de los Apóstoles del capítulo 1, 17-26. En el siglo II no es frecuente que la literatura cristiana ha llegado hasta nosotros, pero se generaliza en el siglo III, sobre todo a partir de Cipriano, que ya desde su primera carta que dirige a presbíteros y diáconos utiliza indistintamente los términos clérigo y sacerdote. Dicho de otra manera, los términos clérigo o clero, clerecía, y quienes se orgullecían de poder utilizarlos, empezaron a ser estimados como signo de distinción mucho más antes de Constantino, porque quizá un siglo antes, aunque las comunidades cristianas dentro de una sociedad en la que prácticamente no existía la clase media, estaban compuestas en su mayoría por gente de condición popular y sencilla. Cuando desclasados y pobres y harapientos, las iglesias ya habían empezado a ceder en la tentación de adquirir un aspecto señorial. El problema que no tardó en presentarse, y tal como lo vemos ahora, es quienes más se afanaron por alcanzar o parecer que pertenecía al ámbito de la señorial fueron precisamente los hombres de iglesia, es decir, el clero. Porque poner un ejemplo, ya antes de la paz constantiniana, hubo clérigos que no tuvieron pudor para trepar incluso en el sentido más visible y elemental de esta grosera expresión. Fue el caso de Pablo de Samosata, que se hizo erigir un trono elevado al que se aferró con tanto apego que para desposeerlo de su sede de Antioquía, los obispos limítrofes tuvieron que recurrir al emperador Auriano, que era un pagano, pero que destronó el valioso obispo del tinglado que había construido para lucirse ante el pueblo. Desde otro punto de vista, tenemos que ver también que tenemos noticia del trato de Singularitate Clericorum, que combatió los abusos
de algunos clérigos que vivían bajo el mismo techo con mujeres sin estar casados. Lo que menos interesa, en este caso, es el contenido de los problemas de moralidad que plantea este tratado, así como el derecho a fijar quién fue su discutido autor. ¿Qué es lo más importante? Lo más importante para el presente estudio es ya antes de Constantino, el clero, sus privilegios y sus incoherencias eran motivo de escritos que han quedado para la posteridad. Pero además, el montaje ostentoso de tiaras, mitras, vestimentas, anillos de lujo, cadenas de metales caros, cruces de valor, empezó a verse en las iglesias cristianas, por no hablar de ostentaciones más claras y visibles que se introdujeron mucho más tarde. Me refiero a obispos viviendo en palacios residenciales, instalados en tronos, utilizando medios de transporte singulares y a veces suntuosos, ocupando siempre los primeros puestos. Eso era un hecho, según la historia. La literatura histórica sobre esta feria de las vanidades clericales es abundante, por desgracia, y sabemos que no pocas de estas ostentaciones tuvieron su origen en los 3 primeros siglos de la Iglesia. La categoría y las dignidades como constitutivos que dividieron a la Iglesia y fueron fenómenos antievangélicos que no tardaron mucho en hacerse presentes en la compleja y agitada historia del cristianismo. Los obispos, defensores, que así se llamaban, del pueblo. Es verdad que a partir del año 312, en el que se suele datar apropiada la llamada conversión de Constantino, cuando lo que en realidad ocurrió fue que cambió su política respecto a los cristianos. El emperador empezó a privilegiar al clero de la Iglesia. Después explicaré las consecuencias que siguieron para la Iglesia de esta nueva política imperial. Pero antes que ninguna otra cosa, es muy importante destacar lo que hubo de positivo y hasta ejemplar en los conatos de honestidad y buen gobierno que intentaron adoptar no pocos obispos. Y Congar destacó cómo aquellos clérigos del alto rango, reconocidos como illustri, prácticamente asimilados a los senadores, se consideraban los defensores de la población y sobre todo de los pobres y de los débiles. Hay indicios que hacen pensar que aquellos ciudadanos del imperio se veían como hombres de Dios, inspirados en la austeridad de vida que habían asumido los monjes del desierto, de los que sabemos que iniciaron su nueva forma de vida en el siglo III al norte de Egipto. Aunque en todo caso, cuando hablamos de los monjes eremitas de los primeros tiempos, no deberíamos olvidar la posibilidad de los que quizás no pocos casos
en que los anachoresis no era una fuga a la soledad del desierto para entregarse a la ascesis que buscaba a Dios, sino que era más bien una fuga de lo social, un abandono de la negoci seculari y un alejamiento del cuadro administrativo por motivos que no precisamente ejemplar, que llamaron los asuntos temporales, por ejemplo, problemas con la administración del Estado o la Hacienda, que diríamos hoy para entendernos. En cualquier caso, lo que la Iglesia quería destacar en la vida de sus obispos y clérigos no fueron precisamente sus poderes, sino sus deberes. Así consta en el ritual latino de la ordenación, que expresa el deseo más fundamental de la Iglesia en este orden de cosas. Es de justicia tener presentes estas cuestiones antes de afrontar el problema de fondo que vivió la Iglesia desde entonces. Hasta el extremo de poder decirse que desde aquellos tiempos empezó a verse y vivirse otra Iglesia que en demasiadas cosas y cosas importantes ya no era la Iglesia que nació a partir de la existencia terrena de Jesús, sino, como ha dicho el especialista en temas, Todd y Van Ness, la Iglesia que desde entonces mantiene el culto del santo y celestial poder. Ahora entramos en otro problema, que es el perfil social que la Iglesia tiene. Por una serie de motivos que han sido ampliamente estudiados, la caída del Imperio Romano estuvo asociada de diversos puntos de vista a la exaltación del cristianismo y por tanto a la creciente estima y enaltecimiento de la Iglesia. No me refiero a la ingenua interpretación según la cual la Iglesia sustituyó e incluso suplantó al imperio. Por el contrario, lo que ocurrió fue que la Iglesia se impuso al imperio, sino que el imperio, en la persona del emperador Constantino, privilegió, a partir del año 313, a los obispos y a los clérigos con los mismos favores y dignidades que los anteriores emperadores romanos, que habían concedido a quien promovían los fines culturales y religiosos de la sociedad romana. Pues así el clero cristiano se unió a la larga lista de personajes privilegiados por el imperio. Pero es importante saber que los privilegios que Constantino concedió a la Iglesia consistían más en el reconocimiento y la dignidad de los honores que el enriquecimiento o el simple lucro económico, el dinero. Por ejemplo, es sabido que ni a los clérigos ni a los obispos y tampoco las iglesias se le concedió la exención de impuestos sobre la tierra, que era el tributo principal que el imperio imponía a sus súbditos. Dicho en palabras, durante el mandato de Constantino y en los años siguientes del siglo IV hasta Teosodio, la Iglesia fue privilegiada en el honor, no en el dinero. Fue reconocida, pero no se hizo rica. Esto ocurrió más tarde, aunque no se hizo esperar mucho tiempo. Así pues, se puede afirmar con seguridad
que prácticamente duró todo el siglo IV. Los cristianos, y concretamente los obispos y hombres del clero, fueron ganando estima y dignidad. Incluso se puede afirmar que eran apreciados, no porque estuvieran a la altura de los ricos, sino sobre todo porque rezaban por el imperio y cuidaban de los pobres. En consecuencia, podemos decir que la Iglesia, en sus 3 primeros siglos de la historia y hasta los primeros decenios del siglo IV, se situó en una posición ambigua. Por una parte, se mantuvo cerca de los pobres y ayudó con eficacia a los más desheredados, pero al mismo tiempo se fue integrando en la sociedad del imperio de forma que hizo suyo 2 de las tradiciones sociales de aquella sociedad que más difícil hacía su fidelidad al Evangelio. El ordo, donde se integran los pertenecientes a las órdenes selectos, y el clero, rompiendo la unidad igualitaria de los seguidores de Jesús, de forma que desde entonces los ordenados y los clérigos, si eran fieles a lo que representaba tales términos en la sociedad de su tiempo, no tenían más remedio que vivir en asuntos fundamentales de espaldas a lo que fue la vida y la enseñanza de Jesús y su buena noticia. Pues bien, ahí nos quedamos y veremos el próximo vídeo, la Iglesia y el dinero, la riqueza.